Renovación Católica Carismática, Fuerza de Dios. Y yo, para trabajar este tema, estuve orando, pidiéndole al Señor mucho tiempo qué quería el Señor hablarnos, cómo abordar este tema. Y orando recordé un texto que me parece, un par de textos que me parecen muy interesantes, que a mí particularmente me han llamado la atención muchísimo, de unos casos fuertes, de hombres fuertes de la palabra. Hay dos textos, uno en el libro de Ezequiel, en el capítulo 14, en el verso 14 al 23, y luego también en Jeremías, donde Dios está viviendo una situación muy difícil con las comunidades con las que está trabajando, con los pueblos, porque la gente está tan obstinada, ha rechazado a Dios y está viviendo en un pecado muy grande. Y entonces Dios dice una cosa, cuando yo lo leí a mí me impactó muchísimo. Le voy a leer primero que todo Ezequiel 14, 13. No lo voy a leer todo el texto, pero se lo digo, el texto va del verso 13 o verso 12 mejor, hasta el verso 23. Pero yo solamente voy a tomar el verso 13 y el 14, ¿vale? Ustedes después pueden comparar. Esto lo voy a hacer a manera de introducción, de la enseñanza. Todavía no estoy comentando, simplemente les estoy contando qué fue lo que hice, qué fue lo que el Señor me inspiró. Ezequiel 14, 12 al 14 en este momento, pero usted lo puede tocar completo, que es del 12 al 23. Son 4 casos de intercesión. En algunas Biblias aparecen así. Pero le quiero contar lo siguiente. Dice el verso 14: si se encontraran allí estos 3 varones, Noé, Daniel y Job, por ser justos, salvarían ellos la vida. Oráculo del Señor. Pero el texto es muy fuerte, porque el texto está diciendo, el escritor sagrado está diciendo que Dios se arrepintió y Dios quiere acabar con toda esa gente porque está viviendo en unas circunstancias que no son agradables a Dios. Se han olvidado de Dios y no han hecho caso a Dios, se han endurecido su corazón. Y curiosamente Dios nombra a 3 hombres que son muy especiales para Dios. En este texto nombra a Noé, Daniel y Job. Noé, Daniel y Job. Si vamos por favor a Jeremías capítulo 15, verso 1. Está pasando lo mismo, es otro profeta. Estaba hablando de 2 profetas. Y está pasando lo mismo, capítulo 15, verso 1 en adelante, pero solamente vamos a leer el verso 1. Usted ya sabe el tema, el contexto en que se está dando. Dice Dios: el Señor me respondió, dice el texto, aunque estuvieran delante Moisés y Samuel, no me conmovería por ese pueblo. Pues son 2 textos que están hablando del mismo tema, que es la indiferencia, la dureza del pueblo, porque se han olvidado de Dios, porque no quieren seguir la norma de Dios, la ley de Dios. Pero curiosamente el Señor nombra a estos 5 hombres, que son Moisés, Samuel, Noé, Daniel y Job. Y ahí me encontré yo con una curiosidad. ¿Qué es lo que hicieron estos hombres? ¿Por qué Dios los destaca? Como no ha destacado a ningún hombre en el Antiguo Testamento. De David, Dios dice que es un hombre según el corazón, según su corazón. Pero es que esto aquí es una cosa impresionante, lo que dice el texto. Aunque ellos estuvieron aquí, es como que ellos han logrado algo tan impresionante, han podido mover y conmover el corazón de Dios. Han logrado hacer cosas muy profundas y son muy especiales para Dios. Y Dios dice, aunque ellos estén acá, esos 5 hombres estén aquí, no me conmovería. Entonces me llamó muchísimo la atención ese texto. Y empecé a estudiar todos los personajes y
y yo creo que podríamos hacer un seminario de cada uno de ellos, de las características, sobre todo de Moisés, por ejemplo, que es aquel hombre que logra un nivel de crecimiento impresionante. Pero yo quise tomar para esta enseñanza, para que miremos lo que es la fuerza de la iglesia, la renovación como fuerza de la iglesia, pero en los servidores. No voy a hablar de la renovación como movimiento, sino voy a hablarle a cada uno de ustedes como miembros de la renovación, como servidores, como renovados de lo que Dios nos está queriendo decir a través de estos hombres. Y creo que si nosotros tomamos este ejemplo, seguimos esta línea que yo le quiero mostrar, vamos a tener muchas cosas claras para cómo ser la fuerza de la iglesia. Y yo diría, no solamente para la renovación, porque la renovación empieza con nosotros, la renovación empieza con nuestra comunidad, con el movimiento, pero recuerde que el llamado de la renovación es a renovar toda la iglesia. Así que aquí puede caber cualquier persona que pertenezca a cualquier movimiento. Esto tiene que permear toda la iglesia, y tal vez ese es uno de los grandes errores nuestros, que nosotros nos encerramos y nos salimos a permear la iglesia. Amén. Amén. Así que para este proceso yo quise tomar uno de estos hombres que me llamó muchísimo la atención, que se llama Noé. Y quiero que miremos a Noé con los ojos del Espíritu, con los ojos de Dios. Vuelvo y le digo, de estos 5 hombres cualquiera sería muy interesante, pero creo que para nosotros en este momento me gustaría trabajar con Noé. Noé, ¿qué significa? El nombre Noé significa paz, descanso, comodidad, y el último que le dan, es el que es consolado. Paz, descanso, comodidad, el que es desconsolado. Pero de todo eso, ahí está, ¿suena me parece? Sí, cierto. Es que le pedía a la hermana que nos prestara ese micrófono porque me parece que los nuestros no están tan claritos como este. Gracias. Entonces, de todo esto vamos a comenzar por Noé. ¿Listo? ¿Quién es Noé? Noé es un hombre creyente de Dios, apasionado por Dios. Noé es un individuo que va a tener unas características muy importantes. Primero, con unos gestos dramáticos, elocuentes en sus palabras, un hombre supremamente sencillo, humilde, dispuesto a obedecer, a caminar con Dios, como cualquiera de nosotros, podríamos decir. Y lo primero que me gustaría hacer entonces es colocar en contexto en qué tiempo está viviendo Moisés. Y para eso quisiera tomar un primer punto que llamé un primer punto que llamé, o que estoy llamando, una sociedad totalmente corrompida. Una sociedad totalmente corrompida. En el tiempo de Noé, y ustedes lo van a encontrar en el Génesis capítulo 6, verso 5, dice Dios allí en el Génesis que era tal la maldad de la gente que el Señor se arrepintió. Ya ustedes los que estuvieron ayer saben que Dios no es que se arrepienta, es que el escritor sagrado le coloca características antropomórficas a Dios, al discurso de Dios. Ahí es donde interactúa el hombre con el texto, ¿no? Y tenemos nosotros que entender eso, la interpretación que el escritor sagrado está dando de la circunstancia, de qué está pasando. Es tal esa maldad, es tal la sequedad espiritual que el pueblo está teniendo, que se olvidaron y se apartaron de Dios. Una sociedad totalmente corrupta, una sociedad de inmoralidad, división de los hogares, una sociedad muy parecida a la que nosotros estamos viviendo. Basta a nosotros con leer los periódicos del día
para darnos cuenta qué tipo de sociedad la que estamos viviendo. Todos los días hay escándalos de robos, de estafas, políticos que se aprovechan, que hacen chanchullos, cada vez un escándalo y escándalo y escándalo, y todo eso es inmoralidad. Pero basta ver nuestros hogares, unos hogares en muchos donde se ha alejado el corazón de Dios, y esos hogares entonces han entrado en la sequedad espiritual, y con muchísima facilidad caemos en la inmoralidad sexual, en el pecado. Entonces, ¿cómo se llama eso cuando el esposo o la esposa le pone los cachos a la esposa? La infidelidad. Hoy en día nosotros estamos viviendo una sociedad infiel, pero con una característica especial: es que hoy día son más infieles las mujeres que los hombres. Es una cosa, es un fenómeno tremendo, tremendo. Y se los digo porque yo soy psicólogo clínico y me apoyo un poco lo que yo vivo a diario en mis consultas, y me consultan muchas personas, mujeres que han caído en ese proceso. ¿Qué está pasando? Una sociedad inmoral. Pero Dios coloca a Noé en medio de esa sociedad, o que está viviendo en la oscuridad, para que sea signo de contradicción, para que sea luz. Y yo creo, mis hermanos, que así como Dios colocó a Noé en su tiempo para ser signo de contrariedad, para ser signo de escándalo, Dios nos está colocando a nosotros como hijos de Dios, como servidores, como personas que en un momento Dios nos llamó a Él, para vivir para Él, es decir, para ser santos, que nos separó, y desde que Él nos separó, nosotros estamos viviendo en la santidad, porque eso significa santidad, ser separado, vivir para Él, ser apartado. Y Él nos colocó allí donde nos colocó a cada uno para ser signo de contradicción. Dice el verso 8 del capítulo 6 del Génesis: todo estaba mal, sin embargo, dice el texto, Dios vio que Noé era bueno, o dice otra versión, Dios vio con buenos ojos a Noé, porque tenía gracia de Dios, porque tenía un corazón puro, porque era un hombre justo. ¿Y qué es ser justo? Mis hermanos, ¿qué es ser justo? Dar a cada uno lo que le corresponde. ¿Qué es ser justo? Otra. Honesto. ¿Qué es ser justo? ¿Vivir qué, perdón? De acuerdo al corazón de Dios. De vivir de acuerdo a la palabra de Dios. Para nosotros, como carismáticos, cada vez que nosotros escuchemos que nos piden ser justos, es que nosotros tenemos que vivir, mi hermano, en la palabra, de acuerdo a la palabra. Ayer nos estaban diciendo que el modelo a seguir es Jesús, y hoy yo quiero volver a repetirle eso. El modelo que nosotros, como comprometidos con el Evangelio, tenemos es seguir a Jesús. No es Mao Zedong, no es el monje tibetano, no es ninguno de ellos, es Jesucristo. Ese es nuestro modelo. Las palabras de sabiduría que usted puede publicar en su Facebook son las palabras de Jesús, porque nosotros somos cristianos. Pero mi hermano, estamos en un tiempo de contradicción, donde nosotros que somos creyentes, el mundo nos absorbe y nos quita la fe, o nos dejamos quitar la fe, o nos dejamos robar nuestra fe. Y es muy curioso que uno encuentra servidores, personas que están viviendo su experiencia de fe en la comunidad y que están en un avivamiento, en una fuerza, en una gracia de oración interesante, y de pronto se encuentran con un familiar o con un amigo muy querido de su infancia, de su juventud, totalmente ateo, y en una charla con esa persona, ese servidor perdió la fe,
Porque el amigo de la infancia, ese amigo muy querido de su corazón, le dice: ¿y usted qué hace en esas vainas creyendo eso? Y usted se volvió una peladillos. ¿Y usted qué está pasando con usted en su vida? Mire que hoy es sábado, hoy es domingo, el día que se reúne, usted que va a ir por allá, vamos y disfrutemos. Y entonces el servidor así súper convencido dice: oye, pues sí, yo que estaba yendo por allá, no me tienen en cuenta, no me llaman, no, pues yo sí me voy con mi amigo porque ese sí vino y me tuvo en cuenta. Y perdimos el ánimo, perdimos la fe. Noé, Dios lo llamó a construir un arca. Dios lo llamó a construir un arca. Dios, tenga en cuenta esto, mi hermano. Dios le dice a Noé, lo coloca en medio de una sociedad donde él, según la Biblia, era de los pocos y no el único justo que había. Es decir, el único que vivía según Dios. Y Dios no le dijo a Noé: salga corriendo, vaya, métase por allá en una cueva y viva solo. Dios, ¿qué le dijo? Noé, permanece ahí y comienza a construir un arca. Y le dio las medidas y le dijo cómo tenía que hacerlo. Y ahí empieza el calvario del creyente. Porque hacerle caso a Dios muchas veces, mi hermano, significa ser la burla del mundo que no quiere nada con Dios. Y nosotros no estamos dispuestos a pagar el precio. Yo conozco muchos hermanos que están en crisis porque cuando dicen en sus trabajos, con sus amigos, que son creyentes, que asisten a una comunidad, y la gente comienza a burlarse, comienzan en crisis y comienzan a pensar: el demonio me está atacando, es que todos esos ataques es que no me dejan paz, porque no sabemos vivir nuestra experiencia y porque no hemos madurado, mi hermano, porque no hemos crecido y porque le estamos dando más importancia a la gente afuera que lo que yo estoy viviendo adentro. Eso se llama en psicología el locus de control interno y externo. Se supone que nosotros deberíamos manejar ese locus interno y vivir de acuerdo al locus interno, pero la mayoría vive de acuerdo al locus externo, es decir, de acuerdo a lo que otros opinan. ¿Van a entender? Hasta ahí vamos. Jesús le dice a sus apóstoles: cuando yo no muera, vayan, salgan corriendo de aquí y no se dejen ver porque los van a matar. ¿No? ¿Qué les dice? Vayan y predican el evangelio. Vuélvanse luz y brillen de tal manera que iluminen este mundo. Vuélvanse luz, sean la luz del mundo. Porque si Jesús dice que Él es la luz del mundo, ¿yo qué debo ser? Si Él es a quien yo sigo, yo debo ser la luz del mundo. Amén. Jesús no nos está diciendo, esto simplemente para que usted lo tenga claro, mi hermano, Jesús no le está diciendo a usted que estamos viviendo en medio de una sociedad totalmente inmoral, donde campanean los que abusan de los niños, los que golpean a las mujeres y todas las cuestiones de género. No quiero entrar en eso, pero estamos en una sociedad inmoral y Jesús no nos está diciendo váyanse de ahí. Jesús está diciendo quédense ahí y sean signo de contradicción y muestren mi luz, la luz del evangelio. Ayúdenme a construir el reino de Dios, y ese es el llamado para nosotros. Por eso quisiera que usted entendiera, desde ayer creo que el Señor ha hecho un lazo conductor muy interesante, desde que Ricardo nos hablaba de la necesidad de crecer como discípulos, y luego el Padre nos introduce y nos habla de la necesidad de mantenernos a los pies de Jesús. Y ahora el texto nos está diciendo, como estamos manteniéndonos a los pies de Jesús, nosotros tenemos que permanecer ahí donde Dios nos está colocando, en medio de una familia que no entiende por qué venimos a orar, contradicciones. Si yo las digo, mi hermano, toda mi familia es protestante y mi mamá me dice todos los días: mijito, estoy orando para que usted sea el pastor de mi comunidad. Yo le digo: mamá, si allá está la Virgen María,
A veces, cuando se aguanta porque ya no aguanta esa promesa. Porque se pone muy brava. Entonces, pero es una contradicción. Es una contradicción. Es una cosa fuertísima. Pero el Señor no nos está diciendo huyan y váyanse al camino fácil. El camino nuestro es el camino angosto. Es el camino que escogió Noé. Es el camino de aceptar el plan novedoso y maravilloso de Dios. Pero ¿sabe una cosa, mi hermano? Ese es un camino que tiene muchas espinas y que a mucha gente no le gusta. Jesús nos pide a nosotros, hermanos queridos, ayúdenme a construir el reino de Dios. Amén. Amén. Segundo elemento, la fe de Noé. La fe de Noé. Estamos en el primer elemento, que es una sociedad corrupta. Y ahí es donde Dios nos pone, en medio de una sociedad. Dios no nos llamó a nosotros para colocarnos donde todo estaba bien. Nos llamó para colocarnos donde hay necesidad de poner orden, donde hay oscuridad. Amén. Diga que tiene al lado, Dios te llamó para hacer luz allá en la oscuridad donde estaba viviendo. Amén. Hebreos 11:7. Hebreos 11:7 nos va a decir que Noé es un hombre de fe y lo va a exaltar. Hebreos capítulo 11, verso 7. Por fe Noé, cuando Dios le advirtió que habían de pasar cosas que todavía no podían verse, obedeció y construyó el arca para salvar a su familia. Ese es el llamado. Y miren, muchas veces una cosa que uno se da cuenta en la Biblia es que los llamados de Dios, quien recibe el llamado no entiende la magnitud del llamado. No entiende la magnitud del llamado. Dios le dice a Noé que construya un arca para salvación de su familia, pero esa arca realmente es un signo de salvación para todos nosotros, inclusive hoy. Es una cosa impresionante. El llamado que usted tiene, mi hermano, es una cosa tan grande y impacta tanto en las manos de Dios que nosotros, cada uno de nosotros, no tenemos ni idea. ¿Cuántas personas usted habrá impactado con una prédica? ¿Cuánta gente que ha escuchado la palabra de Dios a través de sus labios ha tomado la decisión de salvar su vida, de convertirse, de entrar a los pies? Por fe, porque un día Noé, así como Noé, usted decidió creerle a Dios. Esa es la oración de Jesús en el capítulo 17 de Juan, ¿no? Padre, no te pido por ellos, sino por los que los van a escuchar, para que cuando los escuchen, acepten la palabra. Jesús desde antes, desde el capítulo 17, orando por nosotros para que cuando prediquemos la gente crea. Una cosa impresionante. Noé, yo quiero hablar de dos cosas elementales de la fe de Noé. Uno, mi hermano, la fe, tenemos que dejar de entender la fe como algo emotivo, como algo emocional. La fe en Jesucristo, mi hermano, es una decisión. Es como el amor. Es como el amor. Usted cuando entra en esto tiene que tomar varias decisiones en este camino. Y una es amar. Una decisión fundamental que nosotros tenemos que tener claro es que usted necesita tomar la decisión de creerle a Dios. ¿Pero creer en qué? En la palabra. Creer lo que la palabra de Dios dice. Y yo sé que muchos hemos escuchado de muchos predicadores que hay 8,000 bendiciones, 30,000 promesas y todo ese cuento, pero eso no sirve para nada si yo no lo creo. Pero hay una cosa maravillosa que aprendí en Noé, estudiando a Noé. Noé es un hombre que decide creerle a Dios. Noé construye el arca.
Yo estoy contigo y esa va a ser la salvación para ti y para tu casa. Y Noé comienza a construir. Y ahí viene el segundo elemento que le quiero hablar. La fe, mi hermano, no tiene límites de tiempo. Porque nosotros, cuando estamos en este camino y tenemos necesidades, nosotros solemos ponerle plazo a Dios. Le colocamos tiempos. Si es tu voluntad, Señor, que hoy, si es tu voluntad, Señor, mándame a través de este reencuentro una palabra a través de una persona que esté aquí. O si no, la más básica, ¿no? Abrimos la palabra. Y entonces, nos convertimos en personas que no entendemos el concepto de la fe. Mi hermano, mire, el texto bíblico nos dice que Noé se demoró más o menos 120 años en construir el arca. Mientras que Noé construía el arca, más o menos usted haga cuentas, todas las generaciones que vivieron pasaron burlándose de Noé, porque Noé comenzó a construir el arca por allá en una montaña, en medio del monte, y Noé le hablaba a la gente, así como Juan Bautista era ese precursor que hablaba de la conversión. Conviértanse al Señor, cambien su vida, mire que el Señor ha determinado un tiempo, viene pronto y esto se va a acabar. Conviértanse y van a poder entrar conmigo en el arca y se van a salvar. ¿Y sabe qué hacía la gente? ¡Ja, ja, ja! ¡Loco! ¡Loco! Así como muchas veces le dicen a usted y me dicen a mí, ustedes sí son locos. ¿Qué otra palabra nos suelen decir? Fanáticos. ¿Qué otra? Santurrones, lambeladrillos. ¿Qué otra? Fundamentalistas, camanduleros. Pero mi hermano, ¿sabe una cosa? Noé se afirmó en la palabra de Dios. Se afirmó, creyó firmemente que lo que Dios le había dicho es real, porque es la palabra del Señor y Dios no miente. Y yo le quiero decir en esta mañana, hermano querido, tenemos que afirmarse. Usted tiene que afirmarse en la palabra de Dios. Usted no tiene que guiarse por lo que otro diga. Es la palabra de Dios. Estaba con un problema bastante fuerte en estos días de familia, estos meses pasados, duros, difíciles, y le comenté a mi mamá y a un hermano que son protestantes, y enseguida ellos me dijeron: usted tiene que ir a la iglesia con nosotros, porque allá el Señor le va a hablar y el Señor le va a decir qué es lo que usted tiene que hacer. Entonces yo le dije así seguramente: mamá, ¿sabe una cosa? Es que el Señor ya me habló. Todo lo que Dios tiene que decir está acá. Todo lo que Dios tiene que decir está acá. Nada, escúcheme bien, porque eso es una norma normativa de la Biblia, o norma no normada, como también se llama eso. Ninguna profecía, ningún mensaje de Dios, y esto es un criterio de discernimiento, puede ser más revelador que la palabra de Dios. Así que usted no puede pensar: qué bueno que hay profecía en los grupos, en las comunidades donde se manifiesta. Yo soy carismático, yo creo en la manifestación de Dios, del Espíritu, pero nada de lo que Dios me diga puede desviarme y puede ser mayor que esto. Al contrario, ¿qué hago yo para saber si esa palabra que me están diciendo es verdad? Yo vengo acá a la Biblia y digo y miro qué es lo que la palabra dice con respecto a eso que me están diciendo, y ahí discierno y entiendo que entonces Dios me está hablando. Pero me hago entender. Entonces yo le dije a mi mamá y a mi hermano: aquí está, ya el Señor
Ya el Señor habló hace más de 2000 años. Y aquí está todo. Y se me pusieron furiosos. Bueno, todo lo que dicen ellos. Mi hermano querido, volvamos a leer la palabra de Dios, a afirmarnos en la palabra y a creerle a Dios. En la palabra, ¿qué hay? ¿Por qué tengo que afirmarme ahí? Porque la palabra dice quién es usted. Porque la palabra de Dios dice qué puede hacer usted. Porque la palabra de Dios dice para qué usted fue llamado y a dónde Dios lo quiere llevar. Ahí está. Usted no se deje atormentar por lo que la gente y el mundo dice de usted. Usted afírmese en la palabra de Dios. Y entonces su fe va a ser una fe madura, que no va a ser, como dice Pablo, movida por vientos de cualquier doctrina, sino va a ser una fe firme, una fe católica real. Y no le ponga tiempos al cumplimiento de la promesa de Dios. Para todos nosotros hay promesas, lo dice la palabra. En Abraham se nos han hecho toda cantidad de promesas, y esas promesas son sí y amén en Jesús, que es el sí y el amén de la promesa de Dios. ¿Me van a entender? Usted, mi hermano, no puede salirse de esa calle. Como Renovación nosotros tenemos que corregir. Hemos tenido muchos desmanes, nos hemos equivocado mucho, por eso hemos cometido muchas cosas, pero también yo creo que este es un proceso en el que tenemos que volver otra vez por el camino de la madre iglesia, que nos dejemos corregir, porque por algo la iglesia es mamá. ¿Y qué hace una mamá? Corrige. ¿Y qué hace un hijo cuando sabe que se equivocó? Bueno, mamá, está bien. A veces no nos gusta la corrección, pero hay que aceptarla. Amén. Amén. Tercer punto. Noé, el hombre obediente. Una de las cosas más hermosas que yo descubrí con Noé, este hombre humilde, sencillo, pero totalmente obediente a Dios. Y me pareció mucho a José, el esposo de María, el esposo de María, sí. Que el Evangelio de Lucas, por lo menos el que más habla, nos muestra a José: vete para Egipto. José para Egipto. José, devuélvete. Ahora para Nazaret. Y usted no ve nunca que José chiste algo. ¿Sabe por qué? Me remito a la palabra que el Padre dio ayer. Porque quien habla es Dios. Entonces no hay nada que refutar. Y para el hombre y la mujer de fe, cuando Dios habla, lo único que queda por hacer es: María, hagan lo que Él, hagan lo que Él, hagan lo que Él más. Noé es un hombre totalmente obediente. Imagínese usted 120 años ahí pelando palitos, arreglando y dándole. ¿Cuántas veces no le dirían cosas para que dejara de obedecer? Pero sabe una cosa, mi hermano, que la gran tentación de nosotros como servidores es que nosotros vamos a un encuentro como esto, a los congresos, y de pronto viene una palabra que nos motiva y que dice: bueno, sí, así es, y como que en un momento lo entiendo, y salgo, y cualquier viento de doctrina me cambia lo que acabo de recibir, la bendición que acabo de recibir, y comienzo a cuestionar, y comienzo a decir: pero ¿cómo así que Dios? Pero luego Dios me misericordia, pero ¿cómo así? Y empiezo a cuestionar todo, y se me empieza a generar una rebeldía que me hace totalmente desobediente, es decir, contrario a Dios. Mire, mi hermano, la desobediencia viene muy pegadita, y yo diría producto de no tener una relación profunda con Dios, de no orar. Dios le dice a Noé: construye. Noé construye. Punto.
Pero ¿cómo así? ¿Hasta cuándo tengo que obedecer? Toda la vida, mi hermano. ¿Cuánto tiempo tengo que hacerlo? Toda la vida, mi hermano. Cuando Dios ha llamado a los grandes profetas, por ejemplo, en el Antiguo Testamento, Dios llamó a Jeremías. ¿Y Jeremías qué dijo? Yo soy muy joven. ¿Qué dijo Dios? No digas que eres joven, simplemente obedece. A nosotros se nos ha olvidado eso. Y nosotros, como hay tantos vientos de doctrinas equivocadas que se nos han mezclado en nuestra experiencia, entonces no, Dios no obliga. No, Dios no hace esto. Dios no hace lo otro. Dios no prueba, por decir algo. Oiga, la Biblia está llena de ejemplos donde la misma palabra dice que Dios prueba. Pero nos salen unas teologías rarísimas de unos famosos teólogos que distorsionan nuestra fe. ¿Me hago entender? ¿Qué pide Dios? Hágalo. ¿Usted qué tiene que hacer? Hacer. ¿Usted quiere ver frutos en su vida? Obedezca. Ay, pero es que estamos en medio de una gente que el corazón se le ha endurecido. ¿Por qué? Porque no hay intimidad. Yo creo, mis hermanos, miren, yo no sé cuántos de ustedes, pero yo voy a ser pedirme perdón. La mayoría de nosotros no oramos. No tenemos intimidad con Dios. Yo veo que este es un fenómeno que pasa en este tiempo. Es que la gente va a los encuentros, la gente recibe el encuentro, o va a la comunidad y la gente recibe en la comunidad, pero no tiene una vida personal de relación con Dios. Y eso se nota ¿por qué? Gente rebelde. Y esa gente rebelde yo le llamo servidores pechuga. ¿Sabe qué es un servidor pechuga? Pura carne. Pura carne. Huele a carne. No huele a espíritu. El espíritu es contrario a la carne. Ayer el padre lo hablaba. ¿Quiénes son del espíritu y quiénes son de la carne? El que es de la carne ve con los ojos de la carne. Pierde la experiencia, pierde la esperanza, porque está viendo y está escuchando con los oídos de la carne. Pero quien ve y oye con los oídos del espíritu, vive en la experiencia de la esperanza, del amor, es capaz de perdonar, de amar, de darlo todo hasta el final. Nosotros nos llamamos cristianos, pero entre nosotros no nos perdonamos, entre nosotros no nos amamos. Entonces, ¿qué cristianismo estamos vendiendo? ¿Qué es lo que estamos haciendo? No estamos siendo obedientes, mis hermanos. No estamos siendo obedientes. Pechugas. Levanten la mano los que son pechugas. Uy, no levanten la mano. No haga eso, por Dios. Si la levantan, me estaba molestando. No, tenemos que luchar contra eso. Génesis 6:22 lo atestigua. Génesis 6:22 dice: y Noé era un buen hombre y obedecía siempre a Dios. Dios tiene una metodología y una pedagogía que es tremenda, porque Dios te llama, tú le das el sí, pero no te muestra todas las cartas. No sé si se han dado cuenta de eso. Dios te llama y uno emocionado en ese momento de ese encuentro. Además, porque yo siempre, cuando tenemos nuestros agarrones con el Señor, yo le digo: Señor, pero es que me engañaste, porque es que me enamoraste de tal forma que yo no puedo decir que no, pero y ahora en esto, y porque no me digan que ustedes no han pasado por crisis. Yo he pasado por muchas crisis difíciles, de unos momentos donde he querido dejar todo y decir ya no más,
Y no falta el que, pero el Señor te llamó. Y el Señor te ama y te está buscando, y por algo el Señor ya entonces comienza otra vez él con su pedagogía y a través del hermano de... Y entonces eso da coraje, ¿sí o no? Cuarto, si no estoy mal, ¿verdad? El arca. A Noé se le encomendó construir un arca como medio de salvación contra el diluvio. El arca para nosotros es símbolo de Jesús, que es el medio de salvación que Dios nos concedió para salvarnos del naufragio de este mundo en el que estamos. Dice el texto Juan 3:16: tanto amó Dios al mundo que envió a su Hijo único para que todo el que en él crea no se condene, sino que tenga vida eterna. Y por eso entonces nosotros entendemos el bautismo. ¿Y qué es? Que yo me acerco a Jesús, yo me encuentro con Jesús y me debo sumergir en Jesús. Me debo sumergir en Él. Y entonces yo entiendo ahí que Él es la única arca de salvación. No hay muchas arcas, solo hay un arca, que es Jesús. Porque hoy en día también ese es un peligro que estamos viviendo nosotros. Hay tantos pensadores, tantas religiones, que la gente se está descrestando con eso. Y ya el problema nuestro para como católicos y como renovados es que la gente se vaya para la iglesia protestante. Ya no se está yendo al protestantismo, se va para el hinduismo, para la cienciología, se van para una cantidad de cosas totalmente distintas. El arca es Jesús. El arca no fue ocurrencia de Noé. El arca es un plan de Dios, porque es que Noé está obedeciendo al plan de Dios, no al plan humano. Fue el mismo Dios el que ordenó fabricar el arca. Fue el mismo Dios el que le dio las señales, la que le dio las medidas, el que le dijo cómo tenía que hacerlo. Para nosotros, insisto, Jesús es nuestra arca, no nuestra salvación. Jesús significa Salvador. Y la misión de Cristo en el mundo era precisamente salvarnos. ¿A través de qué? Del bautizo. Es decir, de sumergirnos en Él. Sumergirnos en su presencia. Para construir el arca, Noé duró muchísimos años. Muchísimos años. Nosotros, no solamente a nosotros nos basta el momento del bautismo, sino que nosotros tenemos que comenzar un proceso de crecimiento. Porque el llamado de Jesús, lo dice el texto, lo dicen los textos del Nuevo Testamento, es que lleguemos hasta que Cristo se configure en nosotros. No, usted no puede estar feliz porque usted es bautizado. Ese es el primer paso. La carta de los Efesios nos dice que Jesús, cuando muere en la cruz, ya nos salvó. Usted no tiene que preocuparse porque, de acuerdo a la palabra de Dios, usted ya es salvo desde el momento en que coge a Jesús. El problema es que usted tiene que configurarse con Cristo, hacerse uno con Cristo. Esa es la tarea que nosotros tenemos. Y eso es lo que nos muestra Noé. Noé comienza a hacer un proceso de trabajo en su arca de tal manera que se va configurando y se va volviendo Dios con él. Ahí está, se está transfigurando, está trabajando. Ese trabajo interior que Dios está haciendo, lo tenemos nosotros que entender y dejarnos transformar por Jesús. La Biblia entiende que la santidad consiste en que la imagen de Jesús se forme en nosotros, que se vaya desarrollando en nosotros, que cada día nos parezcamos más a Jesús. Dice la carta a los Romanos en el capítulo 8, 29: a los que antes conoció, también los predestinó, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Por eso, mi hermano, necesitamos tiempo. Yo espero que usted lo entienda. Ese ejemplo del arca es que Dios es una metodología como Dios nos va llevando. Usted necesita asumir el tiempo que Dios le dio.
Los días que Dios le dio sobre esta tierra tienen un propósito. Cada día, cada hora, cada minuto perdido, no vaya a ser que lo lamentemos. Porque cada hora, cada minuto, cada centésima de segundo tiene un propósito, y es que usted se vaya pareciendo cada día más a Cristo. Y de esa manera nosotros seremos la fuerza de la iglesia, renovados en el Espíritu, llenitos de Jesús, igualitos a Jesús. Entonces ahí vamos a hacer la fuerza de la iglesia como renovación. Pero vamos a hacer la fuerza de la iglesia como comunidad. Vamos a hacer la fuerza de la iglesia de manera personal. Porque me he dejado tratar por Jesús y me he puesto en el deseo, es mi voluntad configurarme, volverme uno con Cristo. Y ahí entonces podremos hablar, mis hermanos, de que somos la fuerza de la iglesia. Antes, el papel puede con todo. ¿Sabe? Yo siento, mi hermano, que en nuestras comunidades, y es como, yo lo siento así, una lectura muy personal, y perdón que la comparta, pueden no estar de acuerdo, pero creo que este es un tiempo en el que el Señor nos está llevando a no, que nuestras comunidades no son comunidades multitudinarias como fueron en un momento, porque es que está la iglesia del Señor. Nosotros vivimos anhelando lo que hacen otros movimientos, pero es que nosotros no somos para vivir como ellos. Nosotros tenemos un llamado para vivir de acuerdo a Dios, y Dios nos quiere purificados, Dios nos quiere viviendo como hermanos. Dios quiere que nuestras comunidades, si hay 10, si hay 20, vivan como familia, amándose, hermanos de verdad, perdonándose, viviendo el Evangelio. Dejemos de preocuparnos si no hay 200 o 300 o 500, preocupémonos por vivir realmente configurados en Cristo, siendo verdaderos Cristos, porque eso decían los santos, la frase antigua, ¿no? Decían, ¿qué es un cristiano? Sino un Cristo que camina en medio de la gente. Eso decían los padres de la iglesia. Insisto, para todo eso se necesita un tiempo, crecimiento espiritual. ¿Eso quién lo da? La iglesia, la comunidad. Esa es el arca que el Señor nos ha colocado. Aquí está. Pero necesitamos dejar de ser rebeldes. Necesitamos dejarnos formar. Hoy día yo dicto, tenemos en la escuela, en la comunidad tenemos una escuela bíblica y dictamos cursos y hacemos retiros, y yo veo como la gente hace cursitos y ya, eso ya es, y uno va, digamos, me han invitado a comunidad y uno ve que la gente pues escasamente hace una introducción a la Biblia y ya con eso se siente, mejor dicho, no plus ultra. Yo le digo, no quiero parecer prepotente, perdónenme, simplemente digo yo, mire, yo he estudiado la Biblia, hice la ciencia bíblica, hice la maestría en teología de la Biblia, he estado haciendo unas especiales y siento que no escucho, que no sé nada. Yo escucho al padre Fidel, ese hombre, yo digo, pero ¿de dónde saca tantos? Y eso, hice un retiro con él hace un tiempo de los Salmos y después, y me dio toda la vuelta y wow, y entonces eso lo anima a uno, oiga, hay que estudiar más, y nosotros no estudiamos. La renovación ha caído en eso como parte de la iglesia, que la gente no se forma. Hay que estudiar, mis hermanos, hay que dar razón de nuestra fe, lo dice Pedro. A la iglesia la llamamos el cuerpo místico de Cristo, y Jesús es específico, quiso que su iglesia fuera el cuerpo, su cuerpo. Fuera del arca no hay salvación. El diluvio que está viviendo el mundo nos va a consumir. Es dentro del arca que está la salvación, aunque la salvación es personal. Amén. La salvación es personal. Pablo lo dice muy claramente. Dios quería una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre. Es unidad.
Y ayer el Padre también nos hablaba un poco de eso. No soy de Polo, no soy de Pablo. ¿Somos de quién? De Cristo. Que vivimos nuestra experiencia en diferentes comunidades. Ay, vivamos como hermanos. Yo no sé en qué momento empezaron las rivalidades. Es que Cristo Rey, es que Emanuel, es que esto, es que lo otro. Y entonces, y nos cerramos, y no, y entonces usted no puede allá y acá. Y es una cosa, el enemigo nos ha distraído demasiado. Y creo que hemos perdido en esa unidad. Amén. Amén. Dios crea el arca y convierte a Noé en mensajero de su palabra. Y estando nosotros dentro del arca, Dios también a nosotros nos convierte en mensajeros de su palabra. Porque esa es la misión. Ahora la iglesia eso nos está enseñando. Nosotros no nos podemos quedar callados y quietos con la noticia que estamos recibiendo, que es una de las causas también por las que no crecen nuestras comunidades. La gente va a la comunidad, recibe una buena palabra, pero se queda, no la lleva, no la comparte. Usted tiene que hablarle a otros de Jesús. ¿Hace cuánto usted no le habla a otros de Jesús? Díganme ustedes, ¿quién de ustedes ha llevado, el último mes llevó 5 personas a su comunidad nuevas? Que usted les habló y dijo, ¿quién? 3. ¿Quién llevó una siquiera nueva? Pero que sea verdad. No, porque ahorita todos no, entonces esas comunidades están llenas, pero no va a haber esos 3. De verdad, ¿cuántos de nosotros estamos hablando de Dios? Porque es que estar en el arca, estar participando ahí, es convertirnos en predicadores del Evangelio, de la buena nueva. Miren mis hermanos, nuestra incoherencia está en que nosotros vamos a la comunidad, pero no vivimos alegría, no vivimos la alegría. ¿Qué nos dice el Papa? Que el Evangelio es ¿qué? Alegría. ¿Conocen ese documento? ¿Cómo se llama? La alegría del Evangelio. ¿Y alguien ha leído algún pedacito de ahí que me diga algo que le haya llamado la atención de ese documento rápidamente? ¿Alégrense qué? ¿Alguien ha leído ese? ¿Sí, mis hermanos? Es como el resumen de la renovación para mí ese documento, del envío, del salir. Yo lo relaciono. No, estamos hablando de otro documento totalmente distinto. ¿Qué dice el Papa en la alegría del Evangelio? Hermanos, ¿se dan cuenta? Eso es lo que nos pasa a nosotros, mis hermanos. Pero del Evangelio, ¿qué dice de la palabra? Está centrado en la palabra. ¿Qué es la alegría? ¿De qué tenemos que estar alegres? Tarea. No se los voy a decir, porque ustedes ya son servidores. Nosotros, una labor nuestra es que cuando sale el documento hay que bajarlo y leerlo y interiorizarlo. Miren, mi hermano, cuando Pablo está en la cárcel y de pronto se abre esa celda y sale esa luz, sale esa experiencia tan hermosa y profunda de la vida de Pablo, el carcelero le pregunta: ¿qué debo hacer para salvar? ¿Qué contesta Pablo? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu familia. ¿Qué está haciendo Pablo? Le está diciendo: miren, mi hermano, el gran secreto que yo tengo se lo quiero compartir. ¿Quién es? Jesucristo. Estar en el arca, mi hermano, no es solamente recibir la salvación, hacer mi proceso de crecimiento, que Jesucristo se configure en mí, sino que yo tengo que salir y mostrar a Jesús. ¿Qué es lo que la iglesia nos está diciendo ahora? Es lo que el cardenal, que Dios está pidiendo, la iglesia en salida. Y el Papa, la iglesia en salida. No nos quedemos dentro del arca y esperando que salvarnos del diluvio. Hay muchos afuera que están esperando que nosotros les llevemos la buena nueva.
Y a nosotros se nos ha olvidado eso. No es solamente para nosotros. Usted ha recibido la salvación en Cristo, usted tiene la obligación de darla a conocer a otros. Y tenemos que salvar, por lo menos nosotros nos salvamos, pero ser el instrumento de salvación para otros. Amén. Amén. Porque mi hermano, como todo en la vida, llega un tiempo, lo dice el Génesis capítulo 7, verso 16, el Señor cerró la puerta del arca y ya nadie pudo entrar. Por eso, mi hermano, las vírgenes necias se quedaron por fuera. No nos vayamos a quedar por fuera, mis hermanos. Convirtámonos realmente en la fuerza de la iglesia. Convirtámonos realmente en la fuerza que lleva un mensaje claro de salvación, de alegría, de cambio, de transformación. Amén. Amén. Y el último signo de Noé, una paloma. Al terminar el diluvio, Noé soltó una paloma que revoloteó por encima de las aguas y volvió. La paloma retornó porque no podía posar su planta en los cadáveres putrefactos que había sobre la faz de la tierra. Ojo con eso, mi hermano, póngale mucha atención. La siguiente vez Noé volvió a soltar la paloma y esta regresó con un ramito de olivo en el pico. ¿Por qué? Porque ya era el tiempo, ahora sí, de buscar dónde colocar el arca. Y el arca fue colocada en la cima del monte Arad, y allí fue colocada el arca para que fuera divisada por todo el mundo. Esa es la iglesia a la cual nosotros pertenecemos. Es la nueva arca. Y esa iglesia está guiada por el Espíritu Santo, del cual nosotros somos los fans número 1. El Espíritu, mi hermano, es el que nos hace decir Abba Padre. El Espíritu, mi hermano, es el que nos da el discernimiento de qué es lo bueno y qué es lo malo. El Espíritu, mi hermano, nos trae la paz, nos trae el amor y nos hace vivir en la gracia de Dios. Preparémonos, porque el Espíritu Santo va a hacer que el Señor vuelva a abrir las puertas del arca, para que escuchemos la voz de Jesús que diga: vengan benditos de mi Padre a gozar del cielo que les ha sido preparado. En ese momento comenzará el cielo nuevo y la tierra nueva, porque para nosotros hay esperanza, porque en eso creemos, eso dice la palabra de Dios. Amén. 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 Y amén. Amén. Muchas gracias. Quisiera invitar para que hagamos un momento de ministerio. Entonces, concluyamos cuántos puntos. El primer punto, ¿cuál? Una sociedad corrompida. El 2. La fe de Noé. 3. El hombre obediente. 4. El arca como medio de salvación. Y 5. La palabra. La fuerza del Espíritu. Mi hermano Noé, creo que Noé nos enseña a ser realmente fuerza, de cómo ser la fuerza de la iglesia, cómo ser la fuerza de Dios, si nosotros caminamos, seguimos sus huellas, porque esos hombres Dios los puso para ser modelo para nosotros.